Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Vamos a iniciar con nuestra charla de hoy. Por favor, me indican cómo está el sonido. Podrían escribirme por Facebook, por, por Zoom también. Gracias a las personas que están en Zoom y a quienes están en Facebook, que estoy mirando ahorita. Lisette Montero, buenas tardes, Lisette. Gracias por participar. Ya por acá por el chat de Zoom me están indicando que bien, el sonido. Oscar Cáceres, buenas tardes, Oscar, ¿cómo está? Bueno, vamos a iniciar porque el tema de hoy es un poquito extenso, pero el reto es hacerlo en una hora. Entonces, bienvenidos a una charla desde casa, el espacio para aprender desde casa, todos los miércoles, 4 p.m. hora Colombia. Las personas que nos acompañan de otros países, pues también bienvenidas. Y entonces vamos a iniciar. A nivel de sistemas de gestión, hemos hablado muchas veces de factores clave para el desempeño, para el éxito de los sistemas de gestión. He enunciado siempre 4 y hoy quiero resaltar uno de ellos, y es que cada una de las personas que desarrolla alguna actividad dentro del sistema de gestión, pues debe asumir su rol, debe cumplir su rol. Y pues ya en charlas anteriores hemos hablado del rol de la alta dirección. Vimos cómo se audita a la alta dirección y cómo la alta dirección podría prepararse para afrontar exitosamente una auditoría. También nos enfocamos en el líder del proceso. Vimos cómo auditar a un líder de proceso y cómo un líder de proceso puede prepararse para afrontar exitosamente una auditoría. Hoy le corresponde el turno al participante del proceso. Y esa es nuestra charla de hoy. Vamos a mirar auditando al participante del proceso dentro del sistema de gestión. Recordemos que el sistema de gestión no es más que una herramienta para el desempeño. Ese es el sistema de gestión. Esa herramienta que le ayuda a una organización a mejorar su desempeño, entendido el desempeño como resultado medible. Y hay un efecto escalera o cascada, que algunos lo llaman, en donde a partir de unos objetivos o un direccionamiento estratégico del sistema de gestión, del cual es responsable la alta dirección y alrededor del cual debe desarrollar su rol. Saludos a Jimena desde Facebook, que nos está saludando. Y a partir del cual debe desarrollar su rol, luego hay un despliegue al líder de proceso, en donde el líder, a partir también de su proceso y del diseño que le dé a su proceso para el desempeño, tanto institucional como también el propio desempeño del proceso o del líder del proceso, desarrolla ciertas actividades. Pero también el líder de proceso, pues no puede hacer las cosas solo y cuenta con participantes de proceso, quienes con su trabajo tendrá que ayudarle al líder del proceso a que éste alcance su objetivo. Y en la medida en que éste alcance su objetivo, pues los objetivos institucionales u organizacionales o del sistema de gestión pues se irán alcanzando y la alta dirección tendrá también su desempeño institucional. Entonces, auditando al participante del proceso, ¿cómo auditarlo y qué se le audita? Y yo como participante, ¿cómo me preparo para esa auditoría de manera eficaz? Pero esa preparación no es una preparación de un día antes de la auditoría, porque por más que uno se prepare un día antes de la auditoría, pues le queda bien difícil ser sincero en su rol, sino son acciones que debe desarrollar de manera permanente. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas acciones que un participante de proceso tendría que desarrollar para prepararse, para afrontar eficazmente una auditoría? Y desde el punto de vista del auditor, ¿qué debería indagarle al líder de proceso? Porque su rol es bien importante. Es un rol que mueve el sistema de gestión. Entonces, pues vamos a iniciar con esos elementos de auditando
y preparándome para la auditoría. Entonces la gran pregunta, como lo decía un profesor mío, es ¿cómo prepararme? ¿Cómo me preparo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para afrontar eficazmente esa auditoría? Auditor, auditado. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Y he rescatado aquí unos punticos que son importantes. Bueno, Sara Marisela Escobar desde Facebook me saluda. Sara, gracias por su saludo. El doctor Luis Fernando Durán Chacón, fraternal saludo, doctor, también igualmente. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Entonces, he rescatado estos 7 puntos, los cuales tendremos que recorrer, trabajarle a las personas que trabajan en el sistema de gestión y trabajarlas también nosotros desde el punto de vista de la auditoría. Muchas de ellas ya las sabemos, sin embargo, pues vale la pena recordarlas. Entonces, un primer punto, si yo trabajo en el marco de un sistema de gestión, lo primero que yo debo comprender es eso. ¿Qué es eso de gestión? Entonces, un primer aspecto sobre el cual prepararme es conocer el concepto de gestión. Asegúrense de que las personas que trabajan en su empresa tengan muy claro ese concepto. Buenas tardes a Jason desde Facebook nos saluda. Entonces, asegúrense que las personas que trabajan en su organización, en cualquier proceso de su organización, conozcan ese concepto. Como auditor, es un concepto que yo como auditor ya debo tener interiorizado, porque han sido muchas las auditorías que yo he realizado y pues todas tienen el orden de gestión. Entonces, es un concepto que un auditor lo tiene muy interiorizado. Aún así, a veces los participantes de proceso no lo tienen interiorizado. Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñarles de manera muy sencilla y práctica qué es eso de gestionar. Y aquí, pues en cada charla lo hemos mencionado muchas veces y yo he insistido mucho en el dominio en ese concepto, por eso siempre hablo de él. Hoy, pues nuevamente, voy a hablar de ese concepto porque en la medida en que lo repetimos es que se nos va quedando. De una manera muy sencilla, gestionar es un término que utilizamos todos los días. Gestióneme tal cosa. ¿Qué hubo? ¿Ya hizo la gestión? ¿Qué hubo? ¿Fue allá? ¿Gestionó? Oiga, gestióneme un tinto. Y gestióneme, y gestióneme, y gestióneme, y eso lo utilizamos siempre, permanentemente. ¿Qué es eso? Gestionar no es nada más que organizar. Cuando yo hablo de un sistema de gestión, pues es un conjunto de cosas que organizan algo. Ahora, si el sistema de gestión no ayuda a organizar, hay problemas, porque entonces hay que intervenirlo para que ayude a lo que debe ayudar. Ahora, cuando hablamos del concepto de gestión, hay 2 palabras que lo definen, y son 2 palabras pues, que están en las normas de sistemas de gestión. Una primera palabra es direccionamiento y otra segunda palabra es control. Cuando yo hablo de gestión, estoy hablando de dirección y control. Gestionar es dirigir y controlar. ¿Qué? Algo, alguna cosa. Yo dirijo y controlo, es decir, yo gestiono. Y este es un concepto cotidiano, porque todos utilizamos este concepto de manera permanente. Y de esa manera hay que hacerlo ver sencillo pues a las personas que participan en nuestros procesos. Cómo ellos dirigen y cómo ellos controlan. Entonces, dirigir y controlar pues también son 2 palabritas que podemos definir fácilmente. Dirigir es pensar las cosas y llevarlas a cabo. Yo dirijo algo cuando pienso qué es lo que voy a hacer, qué es eso que voy a desarrollar y lo desarrollo. En ese momento he dirigido. Si solo me quedo pensando las cosas y no las pongo en marcha, pues aún no he dirigido nada. Simplemente tengo es un pensamiento ahí. Entonces dirigir es pensar las cosas y ponerlas a funcionar. Eso es dirigir. Ahora, controlar. Controlar es un concepto que también utilizamos mucho. Y tengo un ejemplo. A nivel familiar se usa mucho. Alguna vez yo le pregunté a una señora en un grupo, pues a un grupo, y la señora me contestó. Yo les pregunté, bueno, ¿ustedes qué controlan en sus casas? Y la señora alzó la mano y me dijo, no, yo controlo los gastos de la casa. Y yo le dije, bueno, está bien, y dígame, ¿cómo hace para controlarlos?
Y me dice, mire, eso es fácil. Yo llego y hago lo siguiente. Yo sé cuánto es que me tengo que gastar. Yo le dije, sí, ¿cómo lo sabe? Dice, porque yo lo tengo allá apuntado. Ah, bueno. Y entonces, ¿cómo lo controla? Dice, pues yo cojo empiezo a observar cómo se va comportando mi dinero frente a lo que tengo escrito. Y si algo no se hace como está ahí escrito, entonces yo o me aprieto el cinturón o me aflojo el cinturón. Y yo le dije, ah. Y la señora tenía muy claro el concepto de control. Yo le dije, al final, ¿qué busca? Dijo, pues al final busco que mis gastos se comporten como yo los tengo aquí escritos en este papel. Ah, no, está bien. El controlar es eso, hacer que las cosas sucedan como usted quiere. Eso es tener el control de algo. ¿Hago que las cosas funcionan como yo lo establecí? Sí, entonces he controlado. Entonces controlar es lo que hacía la señora. Observar, decía ella, yo observo cómo se comporta. Eso es controlar. Observar cómo se comporta más. Y ella decía, me aprieto o me aflojo el cinturón. Es decir, tomar algún tipo de acción. Observar el comportamiento de las variables y según su comportamiento, llevar a cabo acciones para asegurar que las cosas salgan tal cual se pensaron. Entonces son dos conceptos, dirigir y controlar, que viven unidos. El uno sin el otro no puede vivir. Pero hay una herramienta que es muy aplicable en los sistemas de gestión, de hecho es la más aplicable, porque es todo un concepto, que es la que nos define gestionar, dirigir y controlar. Cuando yo dirijo, planeo y hago, y cuando controlo, verifico y tomo acciones. Y esa es la herramienta que utilizamos para hacer gestión. El famoso ciclo BHBA, el ciclo de mejora, el ciclo Deming. Es la herramienta por naturaleza para gestionar. Y todos lo hacemos en todo momento. Podrían preguntarle a las personas que trabajan con ustedes, cuando usted va a alistarse o para ir a trabajar, bien sea para ir al sitio o en teletrabajo, usted aplica el PHBA, planea a qué horas debe levantarse, lo hace, observa variables, hace seguimiento, y si va tarde, ¿qué hace? No, pues si va tarde, corro, no sé, ya no tomo el mismo transporte de siempre, tomo otro. Y entonces el ciclo PHBA está inherente en todo. Las personas que les gusta cocinar, cuando cocinan, pues aplicamos el PHBA porque pensamos qué es lo que vamos a hacer, para cuántas personas, y entonces empezamos a desarrollar lo que queremos hacer, pero también hacemos seguimiento. ¿Cómo va quedando? ¿Está rico? ¿Sí o no? Probamos y tomamos acciones, corregimos sabores. Entonces, el PHBA es en todo. Quienes tienen hijos en el colegio también, tienen un desempeño que esperan de sus hijos, han planeado algo, han diseñado estrategias de acompañamiento con sus hijos, las ejecutan y les hacen seguimiento. ¿Qué hubo? ¿Ya entregó la tarea? ¿Ya subió la tarea? ¿Ya hizo la tarea? Muestre cómo la hizo. ¿Si le quedó bien? ¿Si le quedó pulida? ¿Si es clara la respuesta? Y al final, ¿y la calificación cuánto fue? ¿Y la nota cuánto fue? No, que acá estás flojo, hay que hacer algo, acción. Entonces el PHBA en todo. Es una manera muy sencilla de explicarle a las personas de su proceso que el ciclo PHBA está en todo. Ahora, ese primer factor de conocer el ciclo de gestión también implica que las personas de su proceso conozcan qué es eso de una auditoría, porque a veces el solo concepto da temor. ¿Qué es una auditoría? Eso de IA, pues a veces suena a miedo, miedoso. Entonces, a partir de este ciclo de gestión, pues se les explica qué es, a partir de este PHBA. A nivel del sistema de gestión, el PHBA funciona, pero es más estructurado que en la vida cotidiana porque hay unas herramientas mucho más robustas y son herramientas administrativas. Al planear el sistema de gestión, yo defino qué quiero hacerlo y cómo lo voy a hacer y con qué. Y ese qué quiero se llama política y objetivos. Intenciones y propósitos medibles. ¿Qué es lo que quiero? Y las personas deben saber eso. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el direccionamiento estratégico del sistema? Y el camino a seguir para que ese direccionamiento se cumpla. ¿Cuáles son los procesos, procedimientos y programas que debo seguir con los cuales voy a asegurar que la política y objetivos se cumpla? ¿Y qué recursos necesito? Y con esas tres preguntas, qué, cómo y con qué, ya he planeado algo. Algo lo que sea.
Lo que vaya a planear, lo planeo con qué, cómo y con qué. Ahora, si es del sistema de gestión, pues aplica específicamente cada uno de esos aspectos que les acabo de mencionar. El hacer, llevar a cabo lo planeado, es un llevar a cabo con conciencia. Fíjense que el planear tiene tres cosas: qué, cómo y con qué. En nuestra vida real, en nuestro diario trabajar, estamos inmersos en el cómo, estamos ejecutando procesos, procedimientos, haciendo actividades de programas. Eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿usted qué hace? No, yo trabajo en servicio al cliente. ¿Qué hace? No, yo aquí recibo las llamadas, atiendo las solicitudes de las personas, las oriento de la mejor manera. Y cuando vamos a mirar, sí, eso es todo un procedimiento. Estoy ejecutando el cómo permanentemente. Y al ejecutar ese cómo, hago uso de recursos. Entonces utilizo el con qué. Porque si no tuviese el con qué, pues no podría desarrollar el cómo. Entonces llevo a cabo procesos y procedimientos y hago uso de recursos. Y en eso se nos va el trabajo. Desarrollar acciones y consumir recursos. Pero todo eso cobra gran sentido cuando eso que hacemos y los recursos que usamos tienen un impacto en el direccionamiento organizacional o en los objetivos del sistema de gestión. Es el qué, el gran qué. Entonces, de esta manera, pues el hacer es llevar a cabo el cómo con el con qué para lograr el qué. Es muy sencillo. Y esas dos palabras, planear y hacer, son las que conforman la dirección o el direccionamiento o el dirigir del concepto de gestión. Entonces, clave que las personas de su empresa entiendan esto. Ahora, vamos a empezar a controlar. ¿Cómo controlo? Controlo a través de la verificación y la toma de acciones. ¿Pero qué es verificar? Es una acción de comparar algo. Eso es verificar. ¿Qué comparo? Que la vida real suceda como lo pensé, como lo planeé, que mis procesos y mis procedimientos se ejecuten tal cual, que estoy haciendo buen uso de recursos, que el direccionamiento se está cumpliendo. Comparo. ¿Con qué comparo? Con herramientas, muchas, con la observación, con la inspección, con las pruebas, con las auditorías, incluso con la revisión por la dirección. Hay varias herramientas, con los indicadores de gestión. Comparo, pero el comparar debe llevarme a un resultado que es información para la toma de acciones. Si el comparar no genera información para toma de acciones, pues no estoy haciendo nada. Entonces, eso es gestionar. Asegúrense que las personas en su empresa, en los procesos, tengan muy claro este concepto, porque ellas están inmersas dentro del concepto de gestión. Ellas desarrollan actividades de procesos, procedimientos y programas, hacen uso de recursos y contribuyen con el cumplimiento de la política y los objetivos en gran manera. Entonces, un aspecto clave que es conocer el concepto de gestión y, como les decía, conocer el concepto de auditoría, pero con base en esta definición, con base en el concepto de gestión. Las personas necesitan entender qué es eso. Como les decía, pues hay temor. No hay por qué, pero probablemente lo tengan. Entonces hay que explicarles qué es eso de la auditoría. Y la auditoría es un ejercicio de comparación, está en el verificar. Cuando auditamos, pues lo que hacemos es verificar. Es H versus P, eso es verificar. La auditoría en sí es un proceso porque tiene unas entradas, unas salidas y hay transformación. Transformo información en unos resultados de una auditoría. Es un proceso que es sistemático, independiente y documentado. Tiene tres características. Sistemático tiene interacción con los demás. Es el único proceso, diría yo, o el auditor es el único que tiene la fortuna de conocer todos los procesos de una organización. Porque el ejercicio de auditoría es rico en esa medida en que el auditor empieza a conocer mucho. Además es independiente porque tiene autonomía propia, incluso hasta de recursos. Y es documentado porque se basa en información documentada. Para hacer una auditoría requiere información documentada como entrada. Es muy probable que tenga una metodología para auditar o un procedimiento. Y la salida de la auditoría pues es un informe que tiene esos resultados de auditoría. O sea que la información documentada es la base para este proceso. Pero al final, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, hay que hacerle entender a las personas que la auditoría consiste en que alguien, probablemente que ellos conocen o no conocen,
va a venir a la organización a hacer una comparación. ¿De qué? De si se está haciendo lo que está establecido. Entonces las personas saben que tienen establecidos unos procedimientos o unos métodos de trabajo y lo que sencillamente va a hacer un auditor es a partir de esos métodos revisar si se hace tal cual se tiene planeado. Y eso es un ejercicio que hay que hacerlo con las personas para entender que la auditoría, aunque la palabra que termina en IA genera temor, no es temor. Simplemente es haga lo que usted hace siempre bajo unos criterios y eso es lo que el auditor va a venir a observar. Y a partir de esa observación, pues va a decir, muy bien, hay por mejorar tal cosa o no se está cumpliendo tal otra. Entonces, eso genera tranquilidad. A veces les decimos, hay auditoría y eso es en 8 días, entonces pilas, pilas, la gente no sabe qué es eso. Y por auditoría se entienden muchas cosas. Entonces hay que explicarles qué es eso. ¿Qué es eso de una auditoría? Explíquenle a su gente. ¿Qué es eso? Entonces ese es el primer aspecto de cómo prepararme para poder desarrollar esa auditoría, para poder auditar a los participantes del proceso. Bueno, ¿qué hora es? Ya son las 4:23 y apenas llevo un punto y son 7. Bueno, no, sigamos. Entonces, ya como sabemos el concepto de gestión y el concepto de auditoría también, a partir de eso, entonces complementamos con el concepto de sistema de gestión. Entonces hay que explicarles qué es eso. ¿Qué es un sistema de gestión? ¿Por qué? Porque yo trabajo en un sistema de gestión como persona y lo mínimo que debo hacer, pues es saber qué es eso. Hay que ser muy claros en decirle qué es un sistema. ¿El sistema qué es? Está definido por 3 palabras. Elementos, interacción, propósito. Eso es un sistema. Todo lo que encaje en esas 3 palabras es un sistema. Todo lo que tenga elementos que interactúen para un propósito, eso es un sistema. O sea que estamos llenos de sistemas por todos lados. Pero lo que hay que resaltar acá es que el sistema entendido como la organización en donde cada uno trabaja, ese es el sistema. Hay elementos en donde hay un elemento que es principal, que son las personas, porque son las que mueven el sistema. Están interactuando estos elementos, no solo personas, también hay infraestructura, también hay condiciones de ambiente, hay proveedores, hay clientes, hay comunidad, hay información documentada y están interactuando todos los días en el desarrollo de sus actividades. ¿Pero para qué lo hacen? Para cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues dependiendo del ámbito de gestión que tengan. Si mi sistema es integral o es un sistema del sector público, MIPG, o es ISO 9001, calidad, o 45001, dependiendo del sistema, tienen unos propósitos específicos. Entonces, es necesario explicarle eso a las personas, que el sistema no es una norma. No, que es que vienen a auditar eso de la ISO 9000. No, que imagínense que vienen a eso de la ISO 14000. Sí, pues eso es una norma, pero más allá es el propio concepto del sistema. Si el sistema funciona, la norma se cumple, es lo de menos. Entonces, necesitamos que las personas se involucren con el sistema y que se sientan parte del sistema como uno de esos elementos principales que lo mueven. Entonces hay que explicarles muy bien ese concepto de sistema que se refiere a la organización de la cual todos hacemos parte. Por tanto, debemos estar preparados. En cualquier momento podrían preguntarnos algo porque somos miembros del sistema. El concepto de gestión ya lo conocemos y el propósito es, como les decía, el propósito depende del tipo de sistema que sea. Cuando hablamos de calidad, lo que buscamos es cumplir los requisitos de productos o servicios. En seguridad y salud en el trabajo es prevenir lesiones y enfermedades asociadas con el trabajo. A nivel ambiental es el cuidado y la protección del ambiente. Si hablamos de un sistema de gestión MIPG, modelo integrado de planeación y gestión, pues lo que buscamos es el cumplimiento de los objetivos institucionales u organizacionales, aquellos que están en el plan estratégico o plan de desarrollo. Y dependiendo del sistema de gestión, pues hay propósitos. Esos propósitos hay que explicárselos a las personas para que ellas entiendan que hay, un fin último de esa interacción que hacemos todos los días en nuestra organización. ¿A qué le apuntamos? Entonces, un segundo punto, asegurémonos que las personas que trabajan en nuestra organización conocen qué es un sistema de gestión. Y con eso, segundo, vamos con un tercero. ¿Cómo vamos de tiempo? No, vamos bien.
4 y 27. Comprender para qué sirve el sistema de gestión. Muchas veces se perciben ciertos beneficios, algunas otras veces no, y hay que mostrarlos. Entonces, a nivel de sistema de gestión, yo necesito que las personas que trabajan en mi organización comprendan que hay un por qué se hace un sistema de gestión y que hay una ganancia y que ellos puedan verse involucrados en esas ganancias o esos beneficios. Y son muchos, la verdad, por listar algunos, pero más allá de eso, es que las personas comprendan esos beneficios. ¿Qué beneficios han percibido las personas a partir de la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión? Ha habido, por ejemplo, una reducción en los productos que no cumplen requisitos, o en los servicios, o en las quejas. Ha habido una mejor aceptación del producto de parte de los clientes. Hemos aumentado nuestra base de clientes, estamos vendiendo más. Las personas están en unas mejores condiciones de seguridad, se han reducido las enfermedades, estamos siendo amigables con el ambiente. A partir del análisis del ciclo de vida, estamos dándole en realidad al cuidado del ambiente como debe ser, o simplemente nos quedamos con los aspectos ambientales de tendencia. Entonces, esos beneficios hay que hacérselos entender a las personas. Y por mencionar algunos, un sistema de gestión, y si es de calidad aún más, pues ayuda a cumplir los requisitos del servicio en una mejor medida, y eso pues tiene un impacto en los clientes y en su nivel de satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. Además que las personas de una organización son partes interesadas para la organización. Además que mi sistema me ayuda a cumplir los objetivos. Las personas deben tener muy claros los objetivos a los cuales la organización la apunta en materia de su sistema de gestión, porque son ellas quienes nos van a ayudar a que se cumplan. También, si es mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a tener beneficios en términos de protección de las personas, de cuidado del ambiente, de conservación del saber hacer o de la preservación del conocimiento organizacional, de la mejora en las competencias de las personas a través de las actividades de formación que se les brindan. Entonces hay muchos beneficios, aquí listo algunos, pero lo importante es que las personas de su organización conozcan esos beneficios, que ellos sean receptores de estos beneficios, que puedan percibir que el sistema de gestión les está ayudando en algo. Y eso es pues un factor clave a la hora de hacer auditoría. Y entonces ese es un punto que es el tercero. Ahora, los puntos 1, 2 y 3 lo que pretenden es hacer que las personas conozcan el sistema de gestión, que lo interioricen, que se vean inmersos en el sistema de gestión. No que en el momento de una auditoría, no, pero es que eso a mí no me auditan. Eso auditan allá es al jefe, eso a mí ni me preguntan. No, tener claro que en cualquier momento pueden ser sujetos de auditoría. Y para ello, pues deben conocer como mínimo esos 3 primeros aspectos que son supremamente importantes. Ahora, en adelante, ya son aspectos sobre los cuales un auditor perfectamente podría indagar, porque son requisitos de norma transversales y que llegan en los niveles de participante de proceso a nivel de requisitos. Entonces, 1, 2 y 3, para que las personas interioricen. 4, 5 y 6 ya son requisitos específicos que podría indagarle a cualquier participante del proceso. Toda persona que trabaja en el ámbito del sistema de gestión debe conocer el direccionamiento estratégico. ¿Qué es eso? Cuando hablo de direccionamiento estratégico, estoy hablando del direccionamiento estratégico del sistema de gestión, es decir, ese conjunto de intenciones y propósitos medibles. Dicho de otra manera, que conozcan la política y los objetivos, pero desde la esencia, desde el concepto. No que ahí está la política y está documentada y está pegada en la cartelera, y ahí están los objetivos, y me dijeron que me los aprendiera porque de pronto usted me los va a preguntar en la auditoría, entonces aquí me los aprendí. No, esos tienen una esencia. La política, desde su esencia, son las intenciones que la alta dirección tiene para el sistema y son las intenciones que direccionan el sistema. Y son esas intenciones a las cuales todos debemos apuntarle
Y yo como participante del proceso, pues debo ser consciente de que todo aquello que hago debe impactar positivamente en esa política y que desviarme de mis acciones puede impactar negativamente esa política. Así que desde la esencia y el concepto, las personas deben conocer qué es eso, qué es una política. Y a partir de ese conocimiento, ahora sí ya la política es esta, para que la puedan interiorizar de una mejor manera. Los objetivos también del sistema de gestión, pues los objetivos son esos propósitos medibles de desempeño que nacen de las intenciones de la política. Las personas deben conocerlos muy bien, conocer cuáles son los objetivos, qué significa cada uno y cuál es el papel de cada una de ellas en los objetivos. Y acá pues por eso es que el auditor muchas veces pregunta eso, pregunta, bueno, a ver, hábleme por ejemplo de la política, ¿se la comunicaron? Para usted, ¿qué es eso? Y es una pregunta, yo creo que es fija. Para usted, ¿qué es eso de la política? Es una pregunta que muchos hacemos. Y muchas veces las organizaciones se preocupan más por decirle a su gente, apréndase la política, que se la van a preguntar, que explicarle qué es eso. Y fíjense que nosotros no llegamos directamente a preguntarle a la persona, dígame la política. No. ¿Le han comunicado? Sí. ¿Qué entiende por eso? O sea, la esencia. Y muchas veces es lo que no le enseñan. Entonces hay que enseñarle a la gente la esencia de las cosas. ¿Qué es eso en una política? ¿Eso por qué existe? ¿Eso para qué sirve? Y utilizamos los términos más sencillos. Son esas intenciones que la alta dirección quiere para el sistema. Además que la política pues tiene una estructura por sí misma que facilita la comprensión y el entendimiento. Pues que no vamos aquí a tocar, pero probablemente cuando hablemos de planeación estratégica lo podamos ver. Entonces, conocer el direccionamiento no es aprenderse la política y los objetivos de memoria. No es pasarle el papelito y decirle alístelo porque es que se lo van a preguntar. Y ojo, porque se lo preguntan si se deja pillar, así que no se deje pillar del auditor. No, eso no es conocer el direccionamiento. Desde la esencia, poder entender qué es una política, qué es un objetivo, por qué si hay una política, para qué son necesarios los objetivos. ¿Se les ha ocurrido explicarles eso a las personas? Si yo tengo una política que direcciona, ¿para qué objetivos? Entonces, desde ese concepto hay que explicarles a las personas la esencia de las cosas. Y eso es conocer el direccionamiento estratégico. Si lo hacemos de esa manera, las personas van a empezar a vivir y se van a sentir partícipes de la dirección estratégica. Van a sentir que con aquello que hacen todos los días están apuntando a algo en la dirección estratégica y mucho más fácil lo van a identificar. Entonces, como les decía, la política tiene una estructura, los objetivos también. Cada persona, al entenderlos, debe saber cómo contribuye con su logro, con el logro de esos objetivos. Entonces, si los objetivos son, por ejemplo, que yo quiero aumentar los niveles de satisfacción del cliente, las personas deben verse involucradas con eso desde su rol, ¿no? Que es que yo aquí, a través del control del producto, pues hago que el producto salga bueno y si el producto sale bueno, pues entonces los clientes se van satisfechos. Ese nivel de interiorización es el que necesitamos. ¿Cómo? A partir de mis acciones diarias, estoy haciendo que los objetivos se cumplan. Pues hay que gastarnos nuestro tiempo explicándole a las personas, haciendo que interioricen. Y como les digo, pues no es algo de un día para otro, es algo de trabajarlo de manera permanente con ellos a través de actividades de ese tipo. Bueno, y eso es un cuarto punto, conocer esa planeación estratégica. ¿Cómo vamos por aquí de tiempo? Ya son las 4:36. Bueno, nos faltan solo 3 puntitos. Si van teniendo preguntas, los invito también para que lo hagan a través del chat, Zoom, y las personas que están por Facebook, pues también podrían hacerlo escribiéndome allí. Sara Marisela dice que está lloviendo duro, fuerte, que pierde conectividad. Bueno, esperemos que mejore el tema. Listo. Sigamos. Un quinto punto. Las personas necesitan conocer la estructura organizacional del sistema de gestión. Muchos de ellos trabajan con un enfoque a procesos. Entonces es importante darles a entender qué es eso de la estructura de procesos. Pero no es solamente decirle, mire, ese es el mapa de procesos, apréndaselo, usted está en el número 5,
sino explicarles qué es eso, por qué la existencia de un mapa de procesos, a sabiendas de que la estructura de procesos es el camino que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos y que cada proceso existe por una razón, porque le aporta a los objetivos o a un objetivo como mínimo, si no, no existiese ese proceso. Porque le aporta y al aportarle, pues cada persona que está inmersa en el proceso, pues también aporta al logro de los objetivos. Entonces, hay que explicarles primero qué es eso de la estructura de procesos, que es un esquema, el mapa de procesos entendido como un esquema que representa los procesos que la organización ha determinado como necesarios para alcanzar esos objetivos. Fíjense que si ya hemos hablado sobre el direccionamiento estratégico, ya les hemos explicado, pues ya les queda mucho más fácil entender eso. Si hay esos objetivos por cumplir, pues la organización ha establecido que estos procesos son los que van a ayudar a que esos objetivos se cumplan. Y dentro de cada proceso, pues hay personas que mueven el proceso y ellas en sí mismas contribuyen al logro de este direccionamiento. Entonces, fíjense que esa interacción, esa articulación de elementos, es importante que las personas las conozcan. Ahora, hay una estructura, pero también hay unos tipos de procesos. Hay organizaciones que los categorizan según el ciclo PHBA, estratégicos, misionales de apoyo y de evaluación. Estratégicos los del planear, misionales es de apoyo, los del hacer, y evaluación los del verificar y la toma de acciones. Aunque el PHBA por sí mismo está en cada proceso para poderse gestionar. Pero hay que explicar eso, cuáles son los tipos de proceso. Que ellos entiendan por qué su proceso es misional, o por qué su proceso es operativo, o por qué su proceso es administrativo, o por qué es de apoyo, o por qué es de evaluación. ¿Qué es lo que hace que un proceso se categorice de esa manera? ¿Cuál es la característica de un proceso categorizado allá? Entonces, hay que explicarle eso a las personas, no simplemente, aquí está el mapa, préndaselo, su proceso es el 3. Cuando el auditor le pregunte, saque la hoja y respóndale. No, porque es más sobre el qué. No es solo a la documentación ni solo al producto del sistema, sino es más al qué, al por qué de las cosas, por qué una estructura de procesos, qué es lo que tiene eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de procesos? Que las personas sepan qué es eso, en qué proceso me encuentro, que puedan identificarse. Mi proceso es este. En esta estructura yo tengo un proceso que se llama producción o diseño comercial y yo estoy ahí. ¿Por qué estoy ahí? Porque yo hago esto y hago esto. Y es un proceso que es misional porque es el que se encarga de prestar el servicio, realizar el producto intencional de aquí de la organización. Y yo contribuyo ahí. Entonces las personas pues necesitan tener esa claridad mental. ¿Qué es eso? Ahora, importantísimo, ¿cuál es el objetivo de mi proceso? ¿Con cuáles objetivos se relaciona mi proceso? Entonces, si bien es cierto que el proceso existe porque contribuye con los objetivos, también es importante que las personas entiendan con cuáles de esos objetivos estratégicos organizacionales o del sistema de gestión estos procesos se relacionan. Entonces, si yo estoy en mi proceso X, gestión ambiental, como se llama, yo contribuyo con ese objetivo que es reducir tal cosa. ¿Por qué? Por eso y eso. Que si mi proceso es producción, yo estoy aportando con ese objetivo que dice satisfacción del cliente porque hago esto y esto. Entonces, ese enlace es importantísimo. Y eso hay que explicárselo a las personas de manera permanente. Permanentemente vamos explicándolo, vamos interiorizándolos. Acá el líder del proceso es clave. Hay una palabra importantísima ahí, una frase, que el líder, las palabras convencen, pero el que arrastra es el ejemplo. Y aquí quien puede hacer que las personas estén con ese sistema mucho más interiorizado, con ese objetivo de proceso metido en su cabeza, interiorizado en sus acciones, es el líder del proceso. Entonces, para eso el líder del proceso, pues, necesita tener muy claro su objetivo, pues de hecho lo tiene porque se supone que él fue quien lo diseñó. Y hay que estar con las personas recordándoles eso. Cómo su quehacer contribuye a ese objetivo de proceso. Que ese es otro punto que viene. Entonces, eso es conocer la estructura de procesos. Regreso. ¿Cuáles son los tipos de procesos? ¿En qué proceso me encuentro yo? ¿Cómo se llama mi proceso? ¿Y cuáles son los objetivos de esos objetivos del sistema? ¿Con cuáles objetivos mi proceso está relacionado?
Es decir, a través de su quehacer, a qué objetivos le impacta. Bueno, un sexto punto es conocer el objetivo del proceso. Ya son las 4:42. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de su proceso? Importantísimo. Y acá, como les decía, es el líder del proceso, es el culpable de que las personas lo comprendan y lo interioricen. Porque es mi proceso y mi proceso tiene un objetivo, y mi proceso hace algo. ¿Qué es lo que hace mi proceso? No, pues mi proceso en verdad lo que hace es producir tales cosas. Ah, bueno. ¿Y a qué le apunta? No, pues que esa producción, primero, pues sea limpia. Segundo, que se cumplan los requisitos. Tercero, que sea oportuno. Que si me piden 1000 cantidades, se entreguen 1000 y no 500. Ah, bueno, entonces ya tenemos una interiorización de a qué le apunta mi proceso. Y si ustedes notan, esas dos preguntas suman la estructura de la definición de un proceso. ¿Qué hace mi proceso más a qué le apunta o a los parámetros de control? Esto hay que explicárselo muy bien a los participantes. Y eso pues es tarea del líder del proceso. El líder del proceso debe estar permanente con ellos. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? No, aquí. Venga, recuerde que esto tiene que hacerlo de esa manera para que al final el producto cumpla requisitos y el cliente lo reciba y quede contento. Acuérdese que eso es un objetivo de esta empresa. Ah, sí, bien. Ojo allá con los residuos, ¿no? Mire que hay un lugar específico, acuérdese que estamos comprometidos con el ambiente, entonces hay que hacer la tarea. Muy bien. Y eso a la gente se le va quedando. Si se lo expresamos desde ese punto de vista, si les explicamos el por qué. Y eso es un lenguaje que un líder de proceso debe manejar. Porque un líder de proceso debe ser el más experto en conocer el direccionamiento estratégico, en conocer el objetivo de su proceso, en interiorizarlo, bajo el concepto de que el sistema ha sido diseñado con enfoque de competitividad, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí está el punto 6, conocer el objetivo de mi proceso. Pero yo insisto mucho, es desde el interior, desde la interiorización, más no desde aquí está, aprendas esto, que aquí le estoy pasando la copia de lo que le van a preguntar, aprendas esto. No, la interiorización. Y un último punto, ya para cerrar, faltando 15 minutos, un último punto, ya es mucho más a la operación. ¿Cuáles son los procedimientos que yo aplico? ¿En qué programas estoy yo metido? Entonces, primero, pues, ¿qué es un procedimiento? Explicarles qué es un procedimiento, que un procedimiento no es un documento ni es un papel, sino que un procedimiento es una manera de hacer algo y que esa manera normalmente se documenta, se pone como información documentada y que hay algunas maneras que no están documentadas porque son inherentes, pero que todo tiene una metodología o una manera de desarrollarse y a eso es a lo que le llamamos procedimiento, que tenemos procesos, pero que la manera de transformar dentro del proceso pues tiene un nombre especial que se llama procedimiento. Así como cuando nos bañamos, nosotros todos los días nos bañamos. Estamos en un proceso de bañarnos. Hay unas entradas, hay un resultado, salimos limpios y frescos. Y hay unas entradas, hay unos insumos, una necesidad, unos cuerpos que entran a bañarse. Pero nos bañamos de diferentes maneras. Hay veces que nos bañamos con baños de 1 hora y en otras ocasiones nos bañamos con baños de 5 minutos. Y eso significa sencillamente que hay maneras de hacerlo. En el proceso también hay maneras. Entonces yo tengo mi proceso, persigo un propósito, pero he definido maneras de llevar a cabo las cosas, de hacer la transformación. Y esas maneras pues no son más que procedimiento. Procedimiento es la manera de hacer la transformación. Por eso se define como forma especificada para llevar a cabo una actividad, un proceso. Maneras de transformar, maneras de matar las pulgas, como dice mi mamá. Entonces un procedimiento es eso. Entonces si están documentados, las personas deben conocer ese procedimiento documentado. ¿En dónde está? ¿Cómo acceden a él? ¿Cómo pueden observar y cómo el procedimiento puede ayudarles como información de apoyo para el desarrollo de acciones? Entonces es importante que las personas conozcan esas metodologías y si están documentadas, pues que conozcan esas metodologías documentadas, cómo acceden a ellas y todo lo demás. Pero también importante, ¿y en qué programas participo yo y cómo lo hago?
Entonces, si hay unos programas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, en donde ellos deben hacer ciertas acciones para cuidarse, las personas deben entender qué acciones desarrollan, cómo se cuidan, cómo se llama ese programa que me ayuda a cuidarme, por qué debo parar cada cierto tiempo y hacer ciertos movimientos específicos, por qué razón. Eso deben entender. Bueno, y acá es donde nosotros como auditores pues entramos con más detalle y con mayor criterio, más si la información está documentada, porque cualquier parte del procedimiento que se desarrolle podemos preguntárselo a cualquier persona. Lo que hacemos sencillamente es en ese ejercicio de comparar H versus P, es ver la metodología y observar cómo se desarrolla, incluso indagarle a las personas cómo la desarrollan, pero también vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá porque no solamente le preguntamos, ¿qué hubo? ¿Sí hace como está aquí hecho? ¿Sí lo está cumpliendo? Sino que hacemos un análisis de cómo eso que se está haciendo sí en verdad contribuye al objetivo del proceso, combinando criterios de eficacia, objetivo, y criterios de eficiencia, uso de recursos, porque a veces puede haber una mejor manera de hacerlo. Puedo tener maneras que me cumplen el objetivo, pero puedo tener maneras mucho más eficientes. Y eso lo tenemos que observar los auditores, incluso indagarlo. No hay una manera más eficiente, podemos ahorrar recursos. ¿Han pensado cómo ahorrar recursos al desarrollar esa actividad? ¿Cómo podría mejorarse? Y cuando hablo de recursos, hablo de muchos recursos, de tiempo, de materiales, muchos recursos. Entonces, valdría la pena con enfoque de competitividad poder indagar esas cosas a nivel de procedimiento desde el punto de vista de la auditoría. No solo centrarnos al procedimiento dice esto, toca hacerlo. Bueno, pues sí toca hacerlo, pero el valor se genera cuando buscamos que todo sea útil. ¿Cómo hacerlo más útil para el desempeño del proceso? Es un vistazo que un auditor vale la pena que haga y que se indague frente a ese vistazo de competitividad y generación de valor a partir del uso de procedimientos como instrumentos para asegurar la eficacia del proceso, pero también su eficiencia y generarle valor al líder con unos hallazgos de tipo oportunidad de mejora al respecto. Entonces, programas y procedimientos, probablemente lo más específico a nivel de auditoría, cogemos el procedimiento, pero el enfoque es mucho más allá. Las personas, pues, conocerlos muy bien, saber cuáles son sus etapas, aplicarlo cabalmente y nosotros como auditores generar valor, hacer útil mucho más allá del mero cumplimiento del procedimiento. Y ese sería pues nuestro último punto. Y finalmente, yo como persona, ¿cómo aporto? Y acá es importante, hay un tema fundamental que a veces se pasa desapercibido y es la toma de conciencia en el personal. Ese cuál es mi aporte nos lleva a ser conscientes de que si yo hago las cosas bien, hay un objetivo detrás de ello. Estoy cumpliendo con ciertos objetivos, pero que si yo me desvío de lo que debo hacer, hay un impacto también en los objetivos. Las personas necesitan ser conscientes de eso, de cuáles son las consecuencias de desviarse de las acciones que deben realizar. Eso significa comprender cuál es mi aporte. Y en auditoría vale la pena indagar. ¿Qué pasaría si? Porque necesitamos ver si las personas son conscientes. ¿Cuál sería la consecuencia si en lugar de hacer esto, lo hacemos así? Son buenas preguntas que podríamos en el evento de auditoría indagar nosotros como auditores. Entonces, tenerlo presente y prepararnos para los ejercicios futuros de auditoría. Entonces ya hemos abarcado 7 puntos de cómo prepararme. 3 primeros puntos para hacer que las personas en la organización tengan interiorizado el sistema. 4, 5, 6 y 7 ya son requisitos específicos de comunicación de la política, de la estructura de procesos, de la gestión de procesos, como son el 5 y el 6, del control operacional, como son el capítulo 7, bien sea controles operativos o controles administrativos, son del control. Entonces, recordarles, pues, explicarles a las personas qué es eso del sistema de gestión, qué es gestión, qué es una auditoría, a qué vienen los auditores, vienen a entregarnos valor, a determinarnos oportunidades para mejorar nuestro desempeño, recibirlas con agrado, pero también
sustentar lo que hacemos, explicarlo muy bien, comprender los beneficios del sistema, específicamente qué beneficios han percibido, tener muy clara su direccionamiento estratégico, política y objetivos, cómo aporto, estructura de procesos, cuál es mi proceso, qué tipo de proceso es, con qué objetivo se relaciona. Sexto, conocer el objetivo de mi proceso, a qué le apunto con mi proceso, qué hace y hacia dónde debo dirigirme. Y finalmente, conocer sus procedimientos y sus programas. Entonces, con esos aspectos ya podemos estar muy bien preparados para afrontar exitosamente la auditoría, pero también como auditados para hacer buenos ejercicios de auditoría. Entonces, señoras y señores, pues creo que hasta aquí, siendo las 4:53, les agradezco mucho su tiempo. No hay preguntas, nadie me escribió. Saludos pues a las personas que nos acompañan y los espero el próximo miércoles con nuestra próxima charla. No recuerdo el tema, pero les estaré informando oportunamente a través de redes sociales, o ustedes también pueden consultar las redes sociales y mirar ahí los temas que siguen. Todos ellos lo que persiguen es poder sacarles el máximo provecho a los sistemas de gestión. Nosotros las personas que nos movemos en el ámbito de los sistemas de gestión tenemos una responsabilidad grande y es hacer que esto funcione, que los sistemas de gestión sean esa herramienta de desempeño y competitividad. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo lo hago contribuyendo con estas charlas y ustedes espero pues que también estén contribuyendo en gran manera en sus empresas. Los invito para que utilicen estas charlas con las personas de su empresa. Estas charlas están colgadas en mi página web. Métanse ahí, explíquenle a la gente, compartan los videos para que todos los sistemas de gestión se conviertan en los sistemas que queremos llegar a tener. Entonces, el doctor Henry Mauricio Ruiz, que muchas gracias, doctor, por su participación. Oscar Cáceres, gracias por compartir conocimiento, ingeniero John Freddy. Gracias, Oscar, por participar. Jason Argüello, Jason Orlando, excelente explicación, gracias, Jason. Lisette Montero, muchas gracias, muy claro, bueno, Lisette. Maribel Suárez, muy buena charla y muy bien explicado. Bueno, Maribel, a usted por participar. Omar Silva también nos dice que gracias. Entonces, un saludo a todos. Los espero en mi página web. Si ya están registrados, bien. Si no están registrados, regístrense. Los que se registran, pues, son los que tienen los links de Zoom. Entonces, regístrense. Doctora Dora Inés Ojeda, muchas gracias. Doctora, por participar y por sus comentarios. Desde Monterrey, Casanare. También los invito para que me sigan en redes. Ahí está LinkedIn, Facebook, Instagram. Si tienen dudas, escríbanme. Métanse a mi página, ahí en Contáctanos me pueden escribir. Ahí también está mi número telefónico para que me escriban al WhatsApp. Probablemente si me llamen no esté disponible porque he andado un poco full, pero con mucho gusto puedo atenderles sus inquietudes. Entonces, consulten mi página web, miren los videos, consulten los programas de formación virtual que están por ahí, a ver en cuál de ellos quieren participar y fortalecer sus competencias, teniendo la ventaja de que mi plataforma virtual es la única plataforma virtual personalizada, en donde ustedes tienen asignado un docente en todo momento que les atiende todas sus inquietudes durante el transcurso del módulo. Y si ustedes quieren aplicar lo que van aprendiendo en su empresa, lo pueden hacer. Y tienen la ventaja de que el docente les va a calificar los ejercicios que ustedes hacen sobre la empresa en la cual estén trabajando. Así que los invito para que participen. También son cursos que ustedes pueden iniciar en el momento que lo requieran. Si usted dice, yo quiero aprender planeación estratégica mañana, se inscribe, paga y mañana puede iniciar. Se le asigna un docente y hágale. Y de seguro, pues, van a aprender muchísimo. Marieta Velázquez, muchas gracias, ingeniero. Siempre es muy valioso y generoso su aporte a todos nosotros. Gracias, Marieta, por participar. Víctor Barreto dice, llegué tarde, pero lo que vi muy buena. Bueno, Víctor, entonces, pues recordarles que estas charlas quedan en mi página web. Yo creo que a partir de mañana ya esta charla está colgada. Las otras charlas, pues también ya están ahí. Si las quieren ver en cualquier momento, lo pueden hacer. Entonces, los dejo. Muchas gracias por su tiempo, siendo las 4:57. Un abrazo a todos y nos vemos en 8 días. Que tengan un resto de tarde muy feliz y que esta semana sea
excelente para ustedes. Un abrazo a todos. Adiós.